irme directo y sin escalas porque ya me alargué mucho con la epístola de Judas. Y ahí, no sé, ¿a alguno de ustedes de niño le llegaron a dar el famoso emulsión de Scott? O la, pues el famoso aceite de hígado de bacalao solo, ¿no? Que lo llaman el no te- Creo que la epístola de Judas es así. Es algo difícil de digerir porque tiene temas, en un solo capítulo se concentran temas difíciles de digerir: apostasía, falsas enseñanzas, falsos maestros. Todo deviene de un derrotero donde Judas dice: les iba a escribir acerca de nuestra común salvación, pero decidí desviarme. Y vaya desviación que tiene Judas, ¿no? Temas de actualidad, temas que no pasa el tiempo, temas sobre necesidades de la iglesia primitiva que siguen siendo necesidades de nuestra iglesia hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Entonces, vimos en la primera parte acerca de la apostasía, en la segunda parte acerca de la falsa doctrina, que fue la semana pasada. Ahí está el video. Yo sé que muchos andaban votando o como funcionarios. Ahí está el video ya en YouTube y en Spotify. Y hoy quiero hablar de falsos maestros y falsos alumnos. Judas 17 al 19, por favor. Dice: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que, muchas gracias, Milis, son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Por supuesto, está hablando de los falsos maestros. Señor, te damos gracias por este domingo. Nos disponemos a recibir, nos disponemos a no resistir tu voz, Dios. Hazme sensible en todo aquello que sea para mi edificación, para mi crecimiento, para guiarme, Dios, en este camino de ser como Cristo. Que pueda ser yo útil también como predicador, Padre Santo, para esa obra y no estorbar la obra de tu Santo Espíritu. Gracias también por la lluvia, Dios, porque tú muestras tu misericordia de formas tan hermosas. Es quizás una forma donde tú empiezas a decirnos: yo voy a estar con ustedes en este proceso. Venga lo que venga, confiamos en ti. Gracias, Dios, por tu bondad y por esta mañana, esta tarde que será de bendición. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces quiero llevarte prácticamente por hablar primeramente de la conducta de los falsos maestros, del carácter de los falsos maestros y de la personalidad de los falsos maestros, para luego pasarnos a la respuesta, porque Judas nomás no nos deja con una lista para escandalizarnos, nos da una exhortación muy clara y muy directa para nosotros como iglesia, cómo reaccionamos ante este tipo de situaciones. Sin embargo, al hablar de falsos maestros, tenemos que entender la dinámica que da a luz a un falso maestro. Segunda de Timoteo 4:2 al 4 dice: exhortando Pablo a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y aquí viene lo medular, versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Entonces existe una manifiesta complicidad entre una falsa enseñanza y una audiencia que reclama esa falsa enseñanza, que ha logrado que se levanten maestros acorde a sus deseos. Entonces, cuando hablamos de falsos maestros, tenemos que entender también la responsabilidad de contribución que hay tanto en el público que escucha como en los maestros quienes son levantados. Entonces Judas 8 nos empieza a hablar acerca de la
conducta. Vamos ahí también rápido. Dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Ok, vamos ahí. Empezando por Mahoma, pasando varios siglos después por William Miller y Elena White, fundadores de la iglesia adventista, llegando también por ahí con el compatriota Eusebio Joaquín González, fundador de La Luz del Mundo. Encontramos entre estos y muchos otros el mismo patrón: sueños, revelaciones particulares, apreciaciones subjetivas de una sección de la palabra que se vuelve una obsesión, que luego únicamente se secciona esa parte, se enseña y se desarrolla sobre esa parte. Esa es la forma como opera un falso maestro, y esa es la forma como un falso maestro da luz a estas sectas o estas falsas doctrinas o falsas enseñanzas que tanto perjudican a la iglesia. La Nueva Traducción Viviente lo pone de una forma un poco más clara. Dice, de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Para identificar una falsa enseñanza y un falso maestro necesitamos recordar que nuestra espiritualidad parte de la palabra de Dios. La palabra que Dios nos da es lo que supone la revelación completa de quién es Dios y qué hace Dios. Y partiendo de esa revelación, cómo Dios se relaciona con el hombre, cómo el hombre se relaciona con Dios. Entonces, el único fundamento válido para nuestra espiritualidad es la palabra de Dios. De esta misma forma, no podemos fundar nuestra espiritualidad en sistemas personales de revelación. No podemos fundar nuestra espiritualidad en este tipo de éxtasis espirituales y que luego dan al lugar palabras que, si bien son difíciles a veces de discernir, tenemos la obligación de discernir el espíritu con el que es dado una palabra. De antemano les digo que toda profecía dada por un hombre de Dios tiene fundamento en la palabra de Dios, y como una sección de la palabra de Dios nos da a nosotros una luz en un determinado tiempo de nuestra vida. Esa es una profecía genuina, es una profecía que es siempre conforme a la palabra. Al hablar de los soñadores y estos visionarios, se utiliza la misma palabra que en Hechos 2:17, cuando se refiere a que los jóvenes verán visiones y que los ancianos soñarán sueños. Es esa misma tendencia entonces la que existe en los falsos maestros, donde la revelación y la guianza hacia el pueblo viene de parte de algo privado, viene de algo personal que no es compartido por todo el pueblo y que solo este maestro tiene acceso a. No debemos pasar por alto tampoco los otros 3 elementos de esta falsa enseñanza. La conducta se completa no solamente con un sistema de revelaciones personales, sino que se completa a partir de la inmoralidad, que es muy presente, el rechazo a la autoridad, que es un patrón muy recurrente también, y posteriormente se blasfeman las majestades angélicas. Muchos intérpretes creen que esta última característica es Judas haciendo referencia a una clase específica de falsos maestros que se estaban dando en la época, que maldecían a los ángeles y que no entendían bien la forma de cómo se debía de tratar o de hablar de estos seres espirituales. Pues bien, en la actualidad no tenemos algún caso de maestros de ese tipo concretamente como lo describe Judas. Sí podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, al menos en el famoso fundador de La Luz del Mundo y sus posteriores sucesores, se ve este mismo patrón, una revelación personal,
una autoridad absoluta e incuestionable sobre su iglesia. A nadie le rinden cuentas, son soberanos. Y por último, también una forma, un carácter soñador, un carácter inmoral, y por último, el rechazo absoluto a toda autoridad. Muy bien. Número 2, Judas 11 nos da otro paquete de características. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Como lo hablamos al principio, el contenido de Judas es sumamente judío, referencias muy interiorizadas en la mente del judío, referencias estas que vienen del Antiguo Testamento. Entonces, quisiera pasar rápido por estos casos. ¿A qué se refiere Judas con el camino de Caín? ¿A qué se refiere Judas con el error de Balaam y la rebelión de Coré? Muy sencillo, muy bien. El camino de Caín básicamente implica que estos falsos maestros o todo falso maestro es llevado por el pecado, se deja dominar por el pecado. No hay una resistencia, sino más bien hay una voluntad enceguecida y necia a caminar por un camino pecaminoso. Y esta es una apreciación personal, yo creo que el resultado de que Caín termine matando a Abel no implica que Caín fuese homicida y que el camino de Caín es el homicidio. Yo creo que el camino de Caín es la consecuencia de la advertencia que Dios le da en Génesis 4:7. Dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? Ahí estaba Caín emberrinchado porque su ofrenda no fue igualmente aceptada como la de Abel. Y este Caín emberrinchado le dicen, si haces lo correcto, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dios le hace esta advertencia a Caín, que está llevado por la ofensa, que está llevado por el berrinche, y le dice, Caín, si haces bien serás aceptado. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, tenemos la noción de que probablemente Dios acepta la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel era de acuerdo a la costumbre de lo que Dios había establecido desde el momento en que el hombre peca. Cuando Adán y Eva pecan, Dios sacrifica un animal y cubre con sus pieles la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Esto sienta un precedente histórico y esto es lo que probablemente motive el desagrado de Dios hacia la ofrenda de Caín. Luego en Hebreos tenemos otra noción de lo que sucedió ese día. Por la fe, Abel ofrece ese sacrificio. Y luego el autor de Hebreos deja entrever cómo la ofrenda de Caín dice, Abel ofreció lo mejor de sus corderos, de su ganado, y Caín ofreció algunos. Y es esa palabra algunos lo que me parece también indicativo del corazón con el que Caín ofrenda, algunos de los frutos. Ahora, no debemos dejar de pasar algo. Hebreos 11 nos habla de la fe y la fe es el tema central de Hebreos 11. De hecho, toda la carta de Hebreos nos invita a actuar a través de la fe y distinguimos los frutos que produce la fe y los frutos que produce la carne. Entonces, no solamente podemos empezar a abrevar nosotros de que Caín mata a su hermano por su obstinación y por su necedad a dejarse entregar en los brazos del pecado, sino porque Caín estaba desde antes en su corazón ofreciendo lo que le daba la gana. Algunos comentaristas dicen Caín
hace el primer acto religioso de religiosidad pura en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque así como la religión supone que nosotros ponemos las condiciones sobre las cuales nos vamos a acercar a Dios y sobre esas mismas Dios tendría que responder, de esta misma forma Caín, desobedeciendo a Dios, pone las bases sobre las cuales se va a relacionar el hombre con Dios. Dice Paul Washer, un hombre de Dios, dice: a mí si me preguntan cuántas religiones hay, yo les voy a decir que hay dos. Tu maestro de historia de la religión te va a decir que hay miles. Yo te voy a decir que hay dos. ¿Por qué dice él que hay dos? Dice: hay una religión de obras y hay una religión de gracia. Amados, los falsos maestros son especialistas en generar todo tipo de obras. Todo falso maestro nunca está conforme con la cruz. La cruz no es suficiente para perdonar. La cruz no es suficiente para redimir. Para un falso maestro hay algo que agregarle siempre a la cruz. Y seguidos por el camino de Caín se entregan hacia el pecado de hacer lo que les da la gana. Y lo que produce en el caso de Caín es homicidio. En otros casos puede producir cualquier clase de obra mala. ¿Por qué? Porque básicamente Dios dice: el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces, si el pecado está intentando dominarte y tú no puedes dominarlo, lo más seguro es que lo primero suceda y terminemos entregados por el pecado. Y un falso maestro, desde luego que ha sido abrazado por el pecado. Y desde luego entonces vemos como en múltiples religiones, sectas y falsas enseñanzas se tiene que acompañar algo a la Biblia. Sí, porque lo que la Biblia enseña tampoco es suficiente, hay que agregarle más, hay que agregarle el libro de Mormón para que entonces haya una buena correspondencia. Sí, hay que agregarle obras, estos movimientos que les digo que se está extendiendo como, iba a utilizar una referencia muy, se está extendiendo mucho en América Latina y Centroamérica, movimiento de raíces hebreas. Hay que agregarle las obras de la ley. Hay que agregarle el Shabbat, hay que agregarle las fiestas judías. La Biblia no es suficiente, la redención en Cristo no es suficiente. Entonces están siguiendo el camino de Caín. Siempre que se quieran acompañar obras a la fe, se está hablando de otro evangelio, que es el mismo asunto que trataba Pablo en Gálatas. Les dice: ustedes empezaron por el Espíritu y van a terminar por la carne, porque le están añadiendo cosas a la fe que no tienen que ver nada con el evangelio que les prediqué. Y ahora tienen a Pablo diciendo: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus corazones. O sea que el evangelio no les había caído estos cabezones de tal forma que seguían ellos en esta dualidad de obras versus gracia. Y cuando el evangelio no ha penetrado tu corazón, siempre vamos a escoger obras, porque siempre queremos tener un mérito. Siempre queremos tener el crédito de: yo me acerqué a Dios, yo soy y estoy bendecido porque yo escogí a Dios, porque yo me acerqué a Él, porque yo no le hago mal a nadie. Obras, obras, obras y obras. Cuando la gracia lo que supone es humillarme, porque como dice Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? La gracia humilla al hombre, no lo denigra, humilla al hombre y exalta a Dios. Las obras exaltan al hombre. El error de Balaam, número 2. Balaam era una especie de adivino. Su origen es desconocido, pero sabemos que Balaam tenía un don de profecía. Y sabemos que Balaam se ve tentado por el rey de Moab a que vaya y profese una maldición hacia el pueblo de Israel.
Entonces, cuando le llega la invitación, Dios le habla a este profeta divino. Vamos a dejarlo en ese misterio, en esa incógnita. Dios le habla y le dice: no vayas, porque yo los he bendecido. ¿Y qué es lo que hace ir a Balaam? Que enseguida, eso está en Números 22, 7 al 17, y en Números 22, 7 al 17. Desde ahí vamos a encontrar toda esa historia. ¿Qué es lo que hace que Balaam termine yendo hacia el llamado del rey de Moab? Que le ofreció plata. Entonces, la analogía que está haciendo Judas es esta: estos hombres por dinero van en contra de la voluntad de Dios. Ese es el error de Balaam: usar nuestros dones para el enemigo. Balaam no solamente fue ejemplo de la abominación tan común que practican muchos falsos maestros de guiar todo su ministerio en base al dinero. Las estrategias de hacer iglesia tienen que ver con el crecimiento para que haya dinero. Los ministerios y las causas tienen que ver con dinero. La monetización de las redes sociales tiene que ver con dinero. Yo no digo que no se puedan obtener ganancias lícitas a partir de buenos proyectos, de buenos libros, de buenas enseñanzas, de buenos cursos. Pero cuando mis dones son el medio para llegar al dinero y no para edificar la iglesia, estamos ante la presencia del error de Balaam. Dios dice: es por esta dirección. Balaam dice: no, es por esta otra, es por la del dinero. Y de la misma forma que muchos falsos maestros, Balaam no solamente trae consigo el amor al dinero. Cuando Balaam se ve imposibilitado para maldecir al pueblo, porque Dios no se lo había permitido y no puede proferir la maldición, te telegrafeo eso: nadie te puede maldecir, nadie puede maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Sí, para que luego no tengas miedo de que alguien te echó tierra de panteón o te pusiera una gallina espescuezada fuera de tu casa. No. Este cuate lo habían contratado y le habían pagado un billetote para maldecir al pueblo y no pudo. Pero se sacó una muy buena de la manga. Entonces hazlos caer en inmoralidad sexual. No te puedo maldecir, ¿sí? El diablo a veces no te puede tocar, pero tú puedes dar lugar al diablo. Entonces dicen: no los puedo maldecir, pero sí los voy a tentar. Mándales a las hijas de Moab. Solos van a empezar a fornicar, y de su fornicación y de su pecado, de su inmoralidad, vendrá ¿qué? La maldición. Así funciona el enemigo. El error de Balaam entonces implica abandonar los dones que Dios nos da en pro del dinero, pero al mismo tiempo encierra esta otra abominación. El error de Balaam siempre encierra inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Siempre es esa clase de inmoralidad la que más se trata de desafiar al trono de Dios. Y es esa clase de inmoralidad que más y más y más la iglesia resiste a vencer. Que más y más y más como padres resistimos a hablar con nuestros hijos. Que más y más y más resistimos a ser verdaderamente enérgicos y radicales en que aquello que nos está haciendo ocasión de caer sea arrancado. Dios dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y a veces hasta nos da vergüenza tomar medidas radicales si es necesario, para que nuestro ojo, cualquier otro miembro de nuestro cuerpo, no sea ocasión de caer. No, pero es que los tiempos están cambiando. Es que la inmoralidad sigue siendo inmoralidad, y la inmoralidad es lo que está erosionando en gran parte la sociedad. Y en gran parte, ¿saben qué? El pueblo de Dios. Alguien que no conoce a Dios finalmente hará lo que su carne le pida. Pero un hijo de Dios tendrá que ser siempre llamado a vivir por encima de los estándares, de las costumbres, de los razonamientos burdos que este mundo impone. Porque finalmente, aunque los tiempos cambien, la naturaleza humana nunca cambia. Y la naturaleza humana sigue siendo la misma.
La naturaleza humana siempre será la misma. Pero entonces la cultura posmoderna dice, no, no hay naturaleza humana. Tú eres el resultado de las condiciones materiales en que te tocó crecer. Por lo tanto, tú eres lo que dice la cultura que seas. Tú no tienes una naturaleza, ni un sello, ni una impronta de que fuiste creado. Entonces, dale. Por último, tercer característica de este grupo de 3 referencias al Antiguo Testamento, la rebelión de Coré. Todo falso maestro tiene un rollote con la autoridad. Cuando una persona tiene un problema con la autoridad, aguas en darle autoridad. Cuando una persona nunca se ha sujetado a la autoridad, aguas con la autoridad. El espíritu de la época es eso, precisamente, desconocer la autoridad. Cualquier expresión de autoridad es recibida ahora como una expresión de abuso. Cualquier lenguaje de autoridad, de institucionalidad, de orden, es percibido como una amenaza a la libertad. Y ahí vamos, el pueblo de Dios, como borregos, tragándonos ese discurso. ¿La autoridad ha cometido abusos? Absolutamente sí. ¿La autoridad es establecida por Dios? Absolutamente sí. Entonces, tenemos que saber navegar en esa dualidad, en donde el tema hacia la autoridad empiece a pegarse más al diseño de Dios. Jesús, antes de enviar a sus apóstoles en la gran comisión, empieza con estas palabras: toda autoridad me es dada, por tanto vayan. Jesús no comisiona por sus pistolas. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en sujeción al Padre, recibe autoridad del Padre, y es en la autoridad del Padre en la que envía a sus discípulos. Todo falso maestro, toda falsa doctrina siempre tiene temas con la autoridad. Y la rebelión de Coré es de estos episodios que así o más claro. Dice de Números 16, 1 al 3. Y se rebeló Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Básicamente, un levita. ¿Por qué se rebela? Por el sacerdocio. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre, y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Vaya discurso populista. Qué hermosa forma. No hay otra forma de subvertir una institución, no hay otra forma de generar el caos, si no sea inmediatamente dándole poder al pueblo. Sí, para que el pueblo luego venga y me dé poder a mí. Entonces dice: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? En pocas palabras es: ¿por qué tú, Moisés y Aarón? ¿Y por qué no cualquiera de nosotros? Porque Dios había dispuesto una autoridad. Esa es la respuesta. ¿A quién delegó Dios autoridad? Esa es la respuesta. Y no podemos taparnos los ojos y huir a la realidad que impera en esta hermosa ciudad, que es que a cada 5 cuadras hay una iglesia evangélica donde se levantó alguien que no toleró su autoridad y dijo: pues abro la mía. Y mi tema es: ¿por qué siempre abrir iglesia? O sea, una cosa es que alguien se salga
y busque una iglesia. A veces hay temas de preferencia que nos llevan a salir de una iglesia. A veces hay temas de causa mayor que nos llevan a salir, pero siempre abrir iglesia. Ahí está dando estudios en casa, perenganito que se salió de aquí, pero que ahora siente que Dios lo llamó. ¿Ah, sí? No huele, apesta a falso maestro. Y apesta a que lo que reproduce un falso maestro incapaz de sujetarse a la autoridad, con rollos de la autoridad desde sus papás. Yo creo que habrá que hacernos un análisis desde la familia, desde la escuela, desde el trabajo, porque todos los rollos con la autoridad empiezan desde el seno familiar. Entonces, una persona que sistemáticamente ha fallado en sujetarse una y otra y otra y otra vez, pues lo único que va a hacer es dar a luz una comunidad de creyentes rebeldes, que en última instancia lo de menos sería que terminaran subestimando la autoridad del pastor. En última instancia, lo que se termina distorsionando es la percepción hacia la autoridad de Dios mismo. Ojo, que la primera característica que nos habla Judas inmediatamente es que un falso maestro cuestiona el señorío de Jesucristo. Entonces, vayamos abriendo los ojos. Toda mala enseñanza parte de un mal corazón, y a veces el abrazar nosotros ese tipo de enseñanzas es porque hay en nosotros probablemente las mismas cosas que están en el corazón de ese maestro. Sí, el camino de Caín, el error de Balaam, la rebelión de Coré. La rebelión de Coré es producida por la idea de que el liderazgo dentro del pueblo de Dios es algo que tú y yo simplemente nos adjudicamos de motu propio. Simplemente digo, me corresponde y lo voy a tomar. Abramos bien los ojos. ¿A quién le abrimos nuestra casa? Abramos bien los ojos. ¿Quién está hablando a nuestras vidas? Todo pastor tenemos que tener una autoridad. Y tenemos que tener una autoridad a quien le podamos rendir cuentas de nuestra vida. Al mismo tiempo tenemos que tener en la misma iglesia ancianos, diáconos, presbíteros, llámesele como se les llame, con quien podamos también ser confrontados de forma horizontal. Porque el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto no lo dijo ningún cristiano. No lo dijo la Biblia. Lo dijo un estadista, Charles de Secondat. Ok. Personalidad de los falsos maestros. Ya vimos entonces conducta. Vimos las tres áreas del carácter. Son avaros, son inmorales, son rebeldes, se dejan guiar por el pecado y no por el espíritu. Personalidad ahora de los falsos maestros. Judas 12. Cuando estos individuos participan con ustedes, acuérdense que un falso maestro puede estar mezclado. Participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Quiero enfatizar, pueden hacerlos naufragar. Pablo decía a los corintios, precisamente por un tema de doctrina, Primera de Corintios 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí tenías a la iglesia de Corinto cuestionando la resurrección física de los muertos. ¿Por qué? Porque había gente ahí hablando algo que no era la enseñanza de los apóstoles. Entonces, dice enseguida, son como pastores. No son pastores, son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Mucha gente que solo le encanta tener una audiencia. Mucha gente que solo le encanta tener un micrófono, que solo le encanta tener la atención.
No hay cosa más intimidante que estar parado delante del pueblo de Dios. Como dice el profeta Isaías, hombres que temblemos ante la palabra de Dios. No es cosa de venir y dar un discurso ni dar una clase bonita. Tiene que haber un temor reverente de que lo que estamos haciendo es guiar al pueblo de Dios hacia las cosas de Dios. Y de pronto hay gente que tan fácil se arroja a sí misma un micrófono, se quieren hacer maestros y Santiago dice, hey, no se hagan ustedes maestros porque van a ser juzgados primero. Entonces, dice, son como pastores, no tienen vergüenza y se preocupan por sí mismos. Sabes, ya esto no se da solamente en el seno de una iglesia. Ya cualquier hijo de vecina se sale enojado de su iglesia, prende la cámara de su celular y empieza a subir contenido basura a las redes sociales. El otro día, yo también los busco porque me encanta verlos. Me encanta estar siempre monitoreando quiénes, qué dicen, por qué lo dicen. Y luego Dios te puede dar a discernir las cosas, ¿no? Hasta puedes ahí en el discurso escuchar levemente la voz. A mí me disciplinaron de la iglesia y por eso ahora estoy subiendo videos. Y hay un loquito ahí, es de Chile, no es de aquí. Seguramente lo disciplinaron por algún tema y ahora está diciendo que él no es cristiano, que él es jesuano, ¿sí? Entonces implica un montón de doctrina y ahí está la gente maravillada. Me duele leer comentarios de personas que están confundidas. Dicen, nunca lo había visto de esta manera. Gracias, estaba con un velo en mis ojos. Gracias, estaba engañado. Wow, me duele mucho de verdad. Es un falso maestro que se preocupa por sí mismo. Él va a sembrar su semilla de amargura porque es lo que tiene en su corazón. Él va a apagar su cámara y se va a quedar muy a gusto. Y muchas personas siendo engañadas por eso. Dice, pueden hacerlos naufragar. Finalmente agrega esta gran metáfora Judas. Son como nubes sin agua. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. La personalidad de un falso maestro es mucho ruido y pocas nueces. Un pastor que no cuida el rebaño no es pastor, es una contradicción. Una nube muy grandota que no lleva agua, entonces ¿para qué sirve? Un árbol que no da fruto. Como estas metáforas nos ilustran lo infructífero y lo necio que es escuchar estas enseñanzas. Finalmente, toda falsa enseñanza no produce fruto en nuestras vidas. Ese es el gran indicador. Cuando Pablo habla de la sana doctrina a Timoteo le dice que es conforme a la piedad. Y la piedad es un hermoso concepto que incluye el temor de Dios en el corazón, la compasión de Dios en el corazón y la facultad de actuar por otros en esa piedad. Cuando la piedad de la que Pablo habla no es esta característica de tener misericordia de alguien y ayudarle, es un concepto más rico y más complejo, equiparable al hombre temeroso de Dios en el Antiguo Testamento. Y Pablo le dice a Timoteo, la sana doctrina es conforme a la piedad, produce un fruto de piedad, produce un fruto. Y desgraciadamente me pesa la idea de que en una congregación una nube sin agua produzca un montón de nubes sin agua. Un árbol arrancado doblemente porque está en otoño y porque está arrancado. O sea, ni con pomada de la campana produce una triste naranja ese cuate. Porque está en otoño, no es su temporada y porque está arrancado. Entonces, nubes sin agua produciendo nubes sin agua. Árboles arrancados produciendo árboles arrancados.
Pastores que no cuidan las ovejas, produciendo cabritos que no quieren ser cuidados. La falsa enseñanza también se retroalimenta y la falsa enseñanza también genera estos vicios en las iglesias. Y luego andamos todos escandalizados. Ay, es que ¿por qué la iglesia está tan mal? ¿Qué es lo que está abrazando? ¿A quiénes está escuchando? ¿A quiénes está siguiendo? Te digo, ya no tienes que salirte de aquí e irte a otra iglesia. ¿A quiénes les abres las horas de redes sociales de tu celular? ¿Qué clase de maestros? ¿Cuál es el fruto de esos maestros? ¿Cuál es todo la historia de vida de esas personas? El fruto de su ministerio. ¿Es el fruto de su ministerio verdaderamente edificación para el pueblo? Es decir, cuando se mueran los vamos a seguir leyendo, así como seguimos leyendo a Edwards, como seguimos leyendo a Lutero, a Calvino, así como seguimos leyendo a Spurgeon, y nos sigue bendiciendo 300 años después. ¿Ese es el fruto de ese ministerio? ¿O es el fruto de su ministerio una mega iglesia y nada más? Esas son las cosas que tenemos que evaluar. El fruto. Toda enseñanza falsa promete mucho y entrega poco. Judas 16 termina hablando de la personalidad. Dice, son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Parece que Judas los estudió perfectamente. Murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficios. Vamos a describirlo con varios puntos. Cuando alguien pretende ser el único poseedor de un conocimiento que durante gran parte de la historia ha estado oculto o ha sido olvidado, tacha. Cuando se habla de un conocimiento más profundo de carácter esotérico o místico, que solamente se puede descifrar empleando algún código o medio que no está al alcance común de los mortales, falso maestro. Cuando se presenta una enseñanza como una nueva revelación asociada a los últimos tiempos, falso maestro. Cuando se abandona el método gramático histórico de interpretación de la Biblia y se recurre a un supuesto sentido profético en el que antes nadie había reparado. Ahí tienes a Miller, el fundador de los adventistas, que dijo: en Daniel 8 ya descifré cuándo es la segunda venida de Cristo. Y ahí están en 1840, todos vestidos de blanco esperando la segunda venida. No, ¿saben qué? Dijeron, perdón, el 43. No, ¿saben qué? El año que entra se cancela. Otra vez, 1844. Nada. Y así nace el adventismo del séptimo día. Bueno, ese tipo de cosas es las que se refiere con esa interpretación que nadie más había tenido. Cuando cada uno sigue su propia interpretación, aun cuando ésta no concuerde con ninguna tradición hermenéutica. Amados, cuando venimos a exponer la palabra, no vengo y la leo de lo que a mí me da la gana. Hay credos de fe, hay sistemas de teología, hay enseñanzas y desde luego hay clases de hermenéutica que nos dicen cuáles son los parámetros en cómo se interpretan los textos. No es de que, pues Dios me dijo que Juan 3:16 dice esto y hay parámetros bíblicos, históricos. Cuando casi todo el discurso gira en torno a lo mal que lo hacen los otros y no se realizan propuestas positivas. Esa me encanta porque siempre señalar a los demás, a los demás, a los demás. A la iglesia nunca se le confronta, a la iglesia nunca se le exhorta ni se le guía al arrepentimiento. Son los demás, ustedes. Aquí estamos los chidos, allá están los religiosos, aquí estamos los quebrados, aquí estamos los necesitados, aquí estamos los buenitos, allá todos los demás. Híjole.
Cuando se exhibe un espíritu hipercrítico hacia los demás sin alguna mínima intención de querer enmendar las cosas o tender puentes. Amados, algo que me encanta del protestantismo es la diversidad que tiene el protestantismo. Somos genuinamente una casa con muchas habitaciones. Y algo que le critican mucho al protestantismo es precisamente eso. Cada quien tiene su interpretación. Cada quien le da como le da la gana. Es el argumento por default, ¿no?, que utiliza la Iglesia Católica para atacar al protestantismo. Pero en el fruto, ¿cómo andamos? En el fruto, la Iglesia protestante se mantiene, sí, a duras penas y con muchas bajas también por este rollo, pero se mantiene siempre más apegada a la enseñanza apostólica que toda la herejía que ha permitido entrar muchas veces la Iglesia Católica. Casi, dice, cuando se cae en condescendencia hacia quien no ve las cosas de la misma manera y el discurso se vuelve cada vez más agresivo o denigratorio. Cuando se percibe la clara intención de ganar un argumento a toda costa y los textos bíblicos se emplean como arma arrojadiza. Cuando existen evidentes síntomas de aislamiento y se llegan a romper relaciones personales bajo el pretexto de mantenerse fiel a unas determinadas creencias. Cuando se pierde el contacto con el mundo real y se vive en una realidad paralela, una burbuja a prueba de cualquier crítica interna o externa. Cuando se hace un énfasis enfermizo en cuestiones relacionadas con los últimos tiempos, como la escatología, por ejemplo. Todos y cada uno de esos son indicadores de un falso maestro. Son indicadores de una comunidad que está siendo guiada también por un falso maestro. ¿Cómo respondemos? Judas 17:19. Denme 5 minutos más. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones e impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener de acuerdo a lo que Judas nos está hablando? Pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Discernimiento. Probar los espíritus. No creer a todo espíritu, como dice primera de Juan 4:1. Hacer como los creyentes de Berea. Hechos 17:10. Pablo y Silas estaban predicando en una ciudad llamada Berea, y se dice de estos creyentes: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, con el corazón abierto, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos creyeron. Estaban predicando Pablo y Silas, y estos cuates estaban con la Biblia a ver si era cierto lo que les estaban diciendo. Y de esos creyentes, dice Lucas, el autor de Hechos, que eran más nobles que los de Tesalónica. Abrieron su corazón a la palabra, pero no cerraban su mente. Como decía Chesterton, cuando vaya a la iglesia quites el sombrero, no el cerebro. Sí. Ellos estaban con la Biblia escudriñando que la predicación de Pablo y Silas fuese la verdad. Judas 20:23, cierro ya. Otra vez dice: pero ustedes, amados, y ve lo que dice aquí, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Saben, tenemos que distinguir la fe que hubo en nosotros para ser salvos
de la fe que se va construyendo día con día a través de estar escuchando la palabra de Dios y a través de no resistir la palabra de Dios, sino ser obedientes a ella. Cuando tú recibes algo de parte de Dios y te resistes a eso, desecho, y ya no te aprovecha nada. Entonces Judas nos exhorta: edifíquense en su santísima fe. Edifíquense. O sea, es algo que se va construyendo de poco a poco, orando en el Espíritu. Existen muchas razones por las que una persona se va detrás de los falsos maestros, de las sectas o de las falsas doctrinas. Muchas veces hay falta de identidad, la ausencia de una relación personal con Cristo. No hubo más trascendencia de la fe en su vida, más que ser algo heredado, más que ser algo por imitación, más que ser algo que la familia acostumbraba. Y eso nos vuelve presas fáciles de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de sectas. ¿Por qué? Porque no hay algo aquí que se edificó. No hubo nada en el corazón. No hay una relación personal con Cristo. Y tristemente, y esto lo hago con mucho amor y con mucho dolor en mi corazón, de las filas del pentecostalismo, de nosotros, es de donde más ha habido gente que termina en rollos raros. Ojalá se pasaran del pentecostalismo al metodismo, a los bautistas, a los anabaptistas, a los luteranos, a los anglicanos. Estamos en la misma casa. Desgraciadamente, el pentecostalismo, el movimiento revitalizador que durante mucho tiempo era el corazón ardiente del cuerpo de Cristo, de pronto empezó a dar lugar a muchas cosas. Las falsas enseñanzas que enlistamos en el domingo pasado, la mayoría de ellas se practican en el seno de nuestras iglesias pentecostales, porque nunca hubo una robustez teológica, nunca hubo una robustez doctrinal. Le apostamos a hacerlo chido para que la gente venga. ¿Para qué la quiero aquí? Pues no sé, para que seamos muchos. Está más chido ser muchos. Amados, yo he aprendido algo. Se pueden hacer cosas muy chidas con 1000 personas en una iglesia, y se pueden hacer cosas muy hermosas también con 30. La diferencia es si hay fidelidad en el corazón. Esos 30, esos 1000, ¿cómo están? Yo no sé hasta dónde Dios nos vaya a llevar, pero definitivamente yo voy a aplicar el freno de mano si nuestro crecimiento en número no es directamente proporcional a nuestro crecimiento del corazón, a nuestro crecimiento de madurez, si no es directamente proporcional a la forma en cómo nuestra fe está siendo edificada. Ahí habrá que preguntarnos, después de 15 años en la fe, ¿cómo estoy? ¿Como niño todavía pidiendo leche cuando debería estar comiendo carne? Después de cuántos años, ¿cómo está mi corazón? ¿Dudando más hoy que cuando llegué? ¿Naufragando más hoy que cuando llegué? Porque todos y cada uno de nosotros somos susceptibles en algún momento de deslizarnos si no estamos edificándonos en nuestra fe. Y desgraciadamente tengo que hacer esta observación. ¿Por qué? Porque yo no planeo que migremos el día de mañana a hacer una denominación diferente. Yo planeo que retomemos esto hermoso que el pentecostalismo tenía, esta pasión, este fuego verdadero, este denuedo, esta frescura, pero echando mano de las cosas que nutren, que sirven, que edifican al cuerpo de Cristo.
echando mano de hacer cristianos sólidos, firmes, que no son llevados por todo viento de doctrina. Sabes que hubo una etapa donde sobrevivimos a punta de llamaradas, experiencias. Semana con semana había una experiencia nueva. Y es que, no digo que eso fuese mentira, Dios estaba en nuestras iglesias. Semana con semana me di cuenta de que esas experiencias eran la señal de que Dios estaba ahí. Y el corazón reacciona a la presencia de Dios. Luego me di cuenta que así como los milagros no producen la fe, y alguien puede ser tan cabezón de ver un milagro tras otro y no entenderle, las experiencias no producen santificación, ni menos el fruto del Espíritu. Entonces vamos acumulando únicamente el anhelo por experiencias y va decreciendo lo otro. Se va muriendo de hambre el anhelo por lo genuino, por ser edificados en nuestra fe. Cuando alguien dijo que eso de hablar en lenguas y de que el Espíritu Santo pudiera derribar a alguien y de que hubiera risa en medio de la congregación, ya no estaba chido y asustaba a la gente, entonces migramos a otra cosa. Y ahora pues vamos a pintar de negro, vamos a poner luces, vamos a hacerlo más fresco, más juvenil. No duró ni 20 años ese despertar de la iglesia, que con mucho temor reverente se los digo, fue más bien querer hacerle una cirugía plástica a la iglesia. Te vamos a poner una peluca, te vamos a poner un vestido corto, tacones, te vamos a maquillar para que seas atractiva para la gente. ¿Y qué clase de gente se atrae por una iglesia así? No del tipo de la que se pastorea. Durante mucho tiempo estuvimos domingos enteros entreteniendo cabras en lugar de pastorear ovejas. ¿Y qué pasa? Que en nuestras filas, aquellos creyentes que buscaban un poquito más de peso, de sustancia escritural, pues terminan yéndose a movimientos raros, a sectas. Hay un montón. Les digo, tú levantas una piedra y sale un falso maestro junto con sus falsas ovejas. Y nosotros creemos en esto y nosotros creemos en aquello, y siempre la Biblia cortada, un pedazo le tienen que cortar sí o sí. Y a unos no les gusta el Nuevo Testamento y a otros no les gusta el Antiguo, y que produjo una desbandada. Los abusos del cristianismo light, la gracia barata, la carencia de una formación integral, la carencia de la centralidad del evangelio en nuestras vidas ocasionó la crisis en la que hoy está la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de crisis la semana pasada? Pero hablamos de que crisis es una oportunidad para el autoanálisis. Es ese el análisis que mi corazón estaba haciendo durante mucho tiempo. Me encontré en YouTube el video de un cantante muy famoso. Quiero decir marcas, pero al menos yo lo escuchaba bastante. Al menos en nuestra iglesia cantábamos sus canciones, ministrábamos con sus canciones. Agarró el movimiento de raíces hebreas. Cuando le preguntan por sus canciones, son canciones hermosas, de verdad, buenas canciones. Cuando le preguntan a estos sectarios por sus canciones, dice: híjole, voy a tener que sacarme la espinita. Yo: hijo, no me digas.
inmediatamente me empezaron a pasar aquí así por la mente la lista de canciones que he escrito. Dije, no, se me va a tener que sacar la espinita y ahora sí escribir en base a esta nueva revelación. Es que yo estaba engañado y ya volví a casa. Y yo, no me digas eso, brother. Pero ¿qué dice? Le preguntan, dice, pues es que yo iba a cantar a una iglesia y decía, ay, qué bonita la iglesia bautista. Y lo iba a cantar a otra iglesia y, ay, qué bonita. Y ya no sabía yo si con melón o con sandía. No me digas eso. O sea, pues les digo tanto a los alabancers la importancia de que generen una relación personal con Jesucristo y que su relación con Cristo no sea la expresión de su talento. Porque el testimonio de ese cuate es que estaba vacío, ministrando a la iglesia vacío, componiendo canciones vacío. Era la expresión de un talento. No estaba llevado por el amor. Y no había nadie tampoco que se sentara con él y le diga, oye, ¿qué onda? Siéntate, vamos a hablar esto. Veces me duele. Y por eso Judas termina con esto: tengan misericordia de algunos que dudan, versículo 22. Tengan misericordia de algunos que dudan. Y luego dice, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. No utilice esta serie para que tú ataques a otras personas que están engañadas por alguna falsa doctrina, en una secta, en un rollo raro, sino para que ganes su alma. Necesitamos recobrar. Necesitamos, desde el punto de vista pastoral, corregir todo aquello en donde por exceso o defecto hemos dejado la puerta entreabierta a grupos sectarios. Tenemos que entonar el mea culpa ahí donde sea necesario, porque a veces caemos en excesos de hablar de algo y dejamos otra cosa de lado, fijaciones en algo y dejamos otra cosa importante de lado. Y la doctrina va integralmente, toda en paquete. Es imperativo que repensemos el valor de la profundidad y la belleza de las Escrituras. Necesitamos escudriñar las Escrituras de todos los rincones, retomar una oración devocional guiada por el Espíritu Santo, así como dice Judas 20. Orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu en la oración. Abre tu palabra, ve un versículo, ora ese versículo, ve a dónde te lleva ese versículo. Necesitamos retomar la centralidad del Evangelio en todo lo que hacemos. El Evangelio es central en nuestras vidas. No es un mensajito bonito para que la gente venga a las iglesias. El Evangelio es el mensaje, es el poder de Dios para salvación. Es el vehículo por medio del cual tú y yo nos mantenemos ardiendo en la fe, y tú y yo podemos compartir esa fe ardiente a otros. El Evangelio redime mis relaciones, el Evangelio restaura mi pasado, el Evangelio me da esperanza para el futuro, el Evangelio restaura mi matrimonio, el Evangelio me ayuda a romper círculos de pecado. Es el mensaje y el contenido del mensaje lo que necesitamos hacer central en nuestra vida. Y te aseguro que ahorita mismo hay quien se pregunta, ¿y qué es el Evangelio? Por eso necesitamos recobrarlo. Sobre todas las cosas necesitamos vivir la vida con esperanza, no vivir como parias, apartados de la sociedad. Vivimos con esperanza de que el reino ya se estableció, pero no se ha consumado. Vivir como decía David: sé que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes.
Estamos pegados todavía a este mundo. Mientras Dios nos permita estar aquí, vivamos con esperanza, amando a las personas, amando la situación, ¿sí? Pero no haciéndonos ni convirtiéndonos. Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Ser una luz de esperanza, al mismo tiempo que esa esperanza se centra en una esperanza de gloria, como lo esperaba Pablo. Algo que viene también en el futuro. Entonces hay esperanza en el tiempo presente y hay esperanza para el porvenir. Está el evangelio, está la palabra, y esa es mi propuesta para que tú y yo retomemos el rumbo que la iglesia ha estado perdiendo. No es nada nuevo. Judas ya nos dio el derrotero. Tú y yo lo único que necesitamos hacer es ser obedientes a la palabra de Dios. Dios, gracias por este tiempo. Dios, verdaderamente guíanos e incomódanos hacia una fe auténtica, una fe fuerte, una fe robusta, una fe convencida. Fe, no miedo. Fe, no religión. Fe, no la carne. Queremos todo lo que proviene de la gracia, porque todo lo que proviene de la gracia genera fe. Y todo lo que proviene de la fe tiene una recompensa en esta vida y en la venidera. Restaura mi fe, Dios. No quiero ser un Caín viviendo de una forma autoimpuesta, religiosa, condicionándote. Ni quiero ser un Balaam prostituyendo mis dones a cambio del dinero. No quiero ser un Coré cuestionando toda la vida la autoridad. Y dame misericordia y sabiduría para predicar a otros, para ser paciente con los que dudan, y aun aquellos que estoy viendo, arrebatarlos del fuego si es necesario. Pero no los voy a arrebatar con mis argumentos. No los voy a arrebatar con el celo de ganar una discusión. Los voy a arrebatar con el celo santo de preservar su alma. Que este tiempo de crisis, Dios, que vive la iglesia evangélica, no nos lleve al juicio, sino a la transformación, a ser sabios, a analizarnos, a probar los espíritus, a generar discernimiento y aprender a vivir en este mundo mansos como palomas, pero astutos como serpientes. En el nombre de Jesús. Amén.